Jerusalén, donde se encuentran tres de los lugares más sagrados del mundo. Acompáñenme a descubrir estos lugares y ver qué nos ofrecen. Veamos. Jerusalén, 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 Jerusalén. Mi peregrinaje a la vieja ciudad de Jerusalén, como el de muchos creyentes y turistas, comenzó en la cima del Monte de los Olivos, ubicado al este de la antigua ciudad. Es aquí donde ocurrieron muchos eventos bíblicos importantes, donde Jesús realizó frecuentemente sus oraciones, donde fue arrestado antes de ser crucificado y también donde ascendió al cielo. Según el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos es el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Y por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en el cementerio de esta ladera. Entré a la vieja ciudad de Jerusalén por la Puerta de los Leones, una de sus 7 puertas construidas en la muralla. De las 7, solo una, la Puerta Dorada, está cerrada, porque según la tradición judía, es la que utilizará el Mesías para entrar a la ciudad. En la Puerta de los Leones comienza la Vía Dolorosa, donde se encuentran 9 de las 14 estaciones del Vía Crucis, y termina en la iglesia del Santo Sepulcro, considerado el lugar más sagrado del cristianismo, y ha sido el más importante centro de peregrinación cristiana desde el siglo IX. Esto debido a que, según los evangelios, en esta ubicación fue donde Jesús fue crucificado, donde está la piedra de la deposición, lugar donde se colocó su cuerpo para ser preparado para el entierro, y también se encuentra la tumba de donde resucitó. El recinto, también conocido como la Iglesia de la Resurrección, se encuentra bajo la custodia de diversas comunidades cristianas, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica Armenia y la Ortodoxa. Un dato muy interesante es que no se puede hacer ningún cambio al recinto sin el consenso de todas las 6 comunidades cristianas. Esto debido a un decreto emitido a mediados del siglo XIX. Por último, en el interior del Monte Calvario, denominado así el lugar de la crucifixión, hay una capilla dedicada a Adán, el primer hombre creado por Dios, donde según una tradición cristiana, ahí se encontraban sus restos. Tras agradecer y reflexionar, terminé mi peregrinaje por el lugar más sagrado para los cristianos y me dirigí cuesta abajo por los estrechos callejones de la vieja ciudad, continuando con mi peregrinaje y admirando los colores, la fe, las texturas, los olores y la diversidad humana. Al final pasé por un puesto de seguridad antes de llegar al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. También conocido como el Muro de las Lamentaciones, es uno de los 4 muros de contención alrededor del monte del templo, y es el vestigio del segundo templo de Jerusalén, construido antes de Cristo. Pero, ¿por qué le llaman el Muro de los Lamentos? De acuerdo con la historia, cuando el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, solo una parte del muro exterior quedó en pie, y un general de la guerra judeo-romana dijo que había dejado este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. Los judíos, sin embargo, lo atribuyen a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo, como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Los judíos han orado frente a este muro de 19 metros de altura durante muchos años, ya que es el lugar más sagrado y de plegaria más importante para ellos, debido a que se constituye como la pared más cercana al santo santuario de la actualidad, el Domo de la Roca. Según la tradición judía, es el sitio donde debería de construirse el tercer y último templo en los tiempos del Mesías. Por su parte,
La tradición de introducir un pequeño papel con una plegaria entre las grietas del muro tiene muchos años de antigüedad y continúa siendo muy popular hoy en día, no solo entre los judíos, pero también entre turistas de otras religiones. Según el rabino encargado del Muro de los Lamentos, 2 veces al año colectan todas las plegarias del muro para hacer cupo para muchas más, y sin leerlas las entierran en el Monte de los Olivos. Tras apreciar y dejar escritas en un papel mis plegarias en el muro, me dirigí a continuar mi peregrinación, ahora al Monte del Templo, por una de sus varias puertas, pero por la única para turistas y no musulmanes, la cual tiene horarios limitados y restringidos, pero no antes sin pasar por un puesto de seguridad. Es tanta su importancia y valor que el terreno es considerado uno de los lugares más sagrados disputados del mundo. La tradición musulmana le llama la explanada de las mezquitas, porque aquí se encuentran 2 de los templos más importantes del Islam, convirtiéndose en el tercer lugar más sagrado para ellos, esto después de Meca y Medina. La tradición judeocristiana le llama la explanada del templo, porque fue aquí donde fueron construidos los 2 primeros templos de Jerusalén, antes de ser destruidos. Los años pasan, pero toda la atención continúa centrándose en la cúpula de la roca. La piedra sobre la que está construido el templo tiene gran significado en las religiones abrámicas, como el lugar donde Dios creó el mundo y al primer humano, Adán, y donde su presencia se manifiesta más que en cualquier otro lugar. Según los relatos del Génesis, fue en esta piedra donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. Para los judíos, la importancia de la piedra también reside en que señala el lugar elegido por el rey Salomón para construir el primer templo, que guardaba el objeto más sagrado para ellos, el Arca de la Alianza, un cofre de madera cubierto de oro que contiene las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. La cúpula de la roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. El sitio se menciona en el Corán como el lugar visitado por Mahoma en su viaje nocturno y donde se elevó al cielo para reunirse con Dios. El monte también es sagrado para los cristianos, ya que el templo sagrado de Jerusalén se menciona en el Nuevo Testamento, donde Jesús fue presentado cuando era un bebé, donde fue encontrado enseñando a los eruditos cuando tenía solo 12 años, y más tarde, donde limpió y expulsó del templo a los mercaderes. Hoy en día, la piedra fundacional permanece en el interior de la cúpula de la roca, pero el acceso al interior del recinto es estrictamente solo para musulmanes. Al terminar mi peregrinación por el monte del templo, admirar su belleza y ver cómo caía el día sobre la nueva ciudad de Jerusalén, salí de la explanada y me sumergí nuevamente en los interminables callejones de la antigua ciudad de Jerusalén, la misma que miles de años después continúa con su encanto y llena de fe. Jerusalem, Jerusalem, Reportando para Telemundo desde Jerusalén, yo soy Andrés Martínez.